¿Se escucha? Sí, gracias. Buenos días a todos, queridos hermanos. Feliz Navidad. Ese es el saludo habitual de estos días, repetitivo, ¿verdad? A todo el mundo. Estamos saturados de Navidad hace un mes. Estamos hartos de las estadísticas, de la cantidad de gente que cae bajo los efectos de las indigestiones, las borracheras, estadísticas de regalo, de escaparates, a ver quién tiene el árbol más alto, el árbol luminoso más alto de toda España. Y es posible incluso arrancar un poco más alto para hacer el mejor del mundo. ¿Y qué regalos nos vamos a hacer en estos días? ¿Y cómo vamos a disfrutar? ¿Y cómo vamos a preparar la comida? De hecho, mucha gente está ahora mismo preparando comida. Y cuando hablo con Damaris de estas cosas, siempre pregunto lo mismo, un poco cansino. ¿Y del niño no habla nadie? Del niño no habla nadie. Del niño que hace que todo esto aparezca, porque no era intención suya que apareciera, pero aparece para consumir. No habla nadie. Nadie se ocupa del pequeño. Y si no hablamos los cristianos, si no hablamos los hijos de Dios, ¿quién va a hablar? Pues hoy hay que hablar del Hijo. Esa es la propuesta mía. Hablemos del Hijo. Voy a tomar el pasaje del capítulo 2 de Lucas, del 1 al 20. Examinándolo un poquito así, suavemente. No lo voy a leer ahora, pero lo voy a leer a trozos, así que puede ir poniéndose en la pantalla trozos cortos, para que podamos ir dándonos cuenta de lo que realmente significa ese momento trascendental cuando, cumpliéndose la promesa hecha desde el principio, el Verbo se hace carne, como uno de nosotros. Capítulo 2 de Lucas, versículos 1 al 3, dice así: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Esto lo hemos leído muchas veces, pero a veces, la mayoría de esas veces, no le sacamos un producto. El evangelista Lucas, en su empeño de recopilar para Teófilo, su amigo Teófilo, las cosas que habían sucedido en torno a la persona de Jesús de Nazaret, y guiado por el Espíritu Santo, recoge este importante evento no casual. No es un evento casual que ha sido puesto ahí para rellenar, sobre el edicto de Augusto César. Augusto significa digno de todo respeto y veneración. Este era el título que recibió este hombre. Roma, hasta este momento, no este momento del nacimiento de Jesús, años antes, desde concretamente el 27 a.C., Roma había sido una república. Pero ese estado cambió y se convirtió en la concentración del poder en una sola persona. Y un tal Octaviano, que así se llamaba de nombre él, Octaviano, cambió su titulación y pasó a llamarse César Augusto, el que tiene la primacía sobre todas las cosas, el que gobierna sobre todos los hombres que componían su imperio. Pasó a depender de una sola persona y no de lo que diría un congreso de los diputados actuales, con su Senado al lado. Digamos que pasó a ser una figura excelsa como en la antigüedad lo había sido Nabucodonosor, que fue rey, emperador, dueño prácticamente del universo, porque no había nadie que fuese como él. No había ley, porque él era la ley. Pues algo semejante a eso. Los grandes hombres se pusieron por encima de la ley. Ciro
Se puso por encima de la ley. Un dictador en todos los sentidos. Y no se sabe por qué mandó un edicto. Como digo, este fue el primer emperador de Roma, el primero. Eso le permitió una autoridad para gobernar con guante blanco, por lo cual no le resultó complicado promulgar un censo, dice, de todo el mundo habitado. Eso significa de su propio imperio. Era tan grande que se le escapaba. Es decir, hizo un censo del territorio que incluía a Israel, a la nación de Israel, como una provincia de Siria, nación sobre la cual regía, impuesto por el propio emperador, Herodes el Grande, como rey vasallo. El rey en realidad no tenía autoridad, tenía una autoridad delegada. El que mandaba realmente era César Augusto y a través de él los delegados, en este caso Cirenio, gobernador de Siria, de toda la provincia. De manera que Herodes era un reyezuelo para cosas pequeñas, puesto ahí por Roma para guardar el orden, para que no hubiese sublevaciones que le complicaran la vida al imperio. Normalmente un censo se hace por 2 o 3 cuestiones importantes, a saber, para contar el número de habitantes. De vez en cuando, aquí en Mairena, pues el ayuntamiento ordena un censo para ver si la población disminuye o aumenta, etc. También para un reclutamiento militar se suele hacer un censo. En la Biblia vemos ese tipo de censo para averiguar cuántos dispones en cuanto a las fuerzas para defender o atacar de tu propio país, pero también era un censo para el cobro de los impuestos, para cobrar impuestos, porque un imperio no se mantiene del aire, un imperio se mantiene de tener una buena fuerza militar, bien equipada, y eso precisa de mucho dinero, así que ¿quién va a pagar ese dinero? Las tierras ocupadas por el imperio. Creemos que ese fue el motivo del censo realmente de César Augusto. Porque si alguno recuerda, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 37, se nos habla allí de que en los días del censo hubo un levantamiento guiado por un tal Judas de Galilea. Levantamiento contra Roma, porque no le gustaba, ni le seguían gustando en el tiempo de Jesús, que un imperio impusiera tributos sobre un pueblo ocupado, porque empobrecía a ese pueblo ocupado. Así que en aquellos tiempos, este tal Judas de Galilea se levantó contra el imperio romano y todos sus seguidores con él murieron. No tuvieron un buen fin. De eso nos lo recuerda Lucas, precisamente, en el capítulo 5. Ahora, el censo estaba previsto para que cada uno fuese al lugar de origen. Nunca antes había dado esta circunstancia, porque Roma acostumbraba a que en los censos que hacía en sus territorios fueran a la ciudad de donde vivían, en el lugar donde residían, que es lo normal. Pero aquí no se sabe cómo fue ordenado que cada uno se dirigiera a la ciudad de donde eran sus descendientes, de donde descendía su familia, su clan. ¿Es curioso o no es curioso? Lo que ha leído ante nuestro hermano en el capítulo 2 de Hechos, todo estaba bajo el control de Dios, de manera que nada se escapaba a ese control. Y Dios dirigió el pensamiento de César Augusto para que el empadronamiento fuese al lugar de origen.
y no al lugar de residencia. Eso hizo que José y María tuviesen que bajar al sur, viviendo ellos en el norte, y así todos los habitantes de Israel. Unos irían hacia el norte, otros vendrían desde el norte, unos del oeste hacia el este, y así cada uno a su sitio de origen. ¿Por qué? Porque Dios estaba detrás y estaban las profecías ahí. Y las profecías de Dios no estaban para simplemente adornar un poco una reunión y ponernos los pelos de punta, sino para que se cumpliese su propósito. Que a nosotros a lo mejor ni nos va ni nos viene en un sentido, no nos preocupa mucho. Pero a Dios sí, y si a Dios le preocupa, entonces debería preocuparnos también a nosotros. ¿Por qué Jesús tenía que nacer en Belén? Porque Dios lo había determinado así. Y si hay que mover el cielo y la tierra, se mueve el cielo y la tierra. Y eso fue lo que hizo Dios a través de César Augusto. José y María no debieran empadronarse en el norte del país, en Galilea, sino en el sur. ¿Por qué? Porque ambos pertenecían a la tribu de Judá. No pertenecían a la tribu de Zabulón, que era donde se ubicaba Nazaret, toda Galilea. Uno dice, bueno, es porque Nazaret no era importante. ¿Era importante Nazaret? En el Nuevo Testamento de Nazaret se decía, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Se ha mencionado también esta mañana, hace un rato, cómo el reino del norte pidió ayuda a Siria para combatir contra sus hermanos del sur. Y finalmente los asirios consiguieron llevarse en cautiverio a toda Samaria, que era la capital del reino del norte. Se llevaron a muchísimos habitantes del reino del norte hacia Asiria. Pero en su lugar, para que la tierra no quede vacía, siempre un conquistador pone gente de su propia tierra o de su propia raza. Así que Tiglat-Pileser, que era el rey entonces de los asirios, colocó allí a mucha gente que no eran judíos. Y esa raza, la raza judía, los pocos que quedaron allí, esa raza se prostituyó con los gentiles. Por eso aquella tierra pasó a ser una tierra maldita, una tierra que no producía nada interesante. Por eso había un refrán en aquellos tiempos que se decía, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Por qué razón? Porque había mezcla de gentiles con judíos. Y eso era aborrecido por el Señor. Y los propios judíos no podían tolerar que su sangre quedara contaminada con la sangre gentil. Así que de Galilea no podía salir nada bueno. ¿Quién dijo esa frase después en el Nuevo Testamento? Natanael. Es decir, Bartolomé, que le fue cambiado el nombre. ¿Vio a Jesús? Jesús lo vio a él desde lejos y lo llamó para ser uno de sus discípulos. A pesar de que él había dicho eso, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando le presentaron a Jesús, este Jesús de Nazaret, dice, pero ¿realmente de allí puede salir algo bueno? No, de allí puede salir lo mejor. No algo bueno, lo mejor. Aquella maldición de Nazaret, de toda la tierra de Galilea, que se opuso a la voluntad de Dios y hizo guerra contra sus propios hermanos, esa maldición, según nos relata el libro de Isaías capítulo 9, fue cambiada por bendición. Si se leen los versículos anteriores al versículo 1, finales, es decir, los versículos finales del capítulo 8 de Isaías, se verá que sí, que aquella tierra que era maldita fue una tierra bendita a partir de entonces. Y se dice allí, después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea, dice, de los gentiles, así le llamaban despectivamente. También de la insignificante Belén hablaron los profetas. Belén significa casa del pan. ¿Y qué bueno puede salir de Belén? Poca cosa, porque en aquellos tiempos tenía categoría de aldea.
Pero lo curioso es que de la casa del pan salió el pan vivo que descendió del cielo. Es verdad que el niño nació, pero el hijo no fue dado. Y ese hijo se hizo hombre. El que tenía eternidad desde antes del tiempo vino y se hizo humano, como nosotros. Y nació en la casa del pan. Y razonablemente él puede decir años más tarde, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y allí se le dijo, pero tú, Belén, Efrata, fructífera, porque había dos ciudades, que se llamaban Belén. Una estaba en Zabulón, al norte, en Galilea, y la otra estaba en el sur, muy cerca de Jerusalén, como a unos 10 kilómetros aproximadamente. Así que de allí había una profecía que decía, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y dice la Escritura más, en Miqueas 5. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, dice, pero muy antiguos, muy antiguos. Espérate, sigue diciendo el profeta, desde los días de la eternidad. El eterno Dios, el verbo de Dios, se hizo carne y nació en Belén. Señores, entérense, los que están viéndonos por internet, a través de YouTube, los que estáis presentes. Jesús de Nazaret nació en Belén. Y Belén no era lo importante, sino el niño que nació en Belén. Sigamos con la lectura de la palabra. Ahora seguimos en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Era evidente el impulso de Dios para que el edicto de Augusto César obligara a la familia de Nazaret a viajar hacia el sur, a más de 100 kilómetros de distancia de donde ellos vivían en Nazaret. Un trayecto que posiblemente hicieron a pie, o en burro, o en carro, no sabemos, y que tardaron aproximadamente 5 o 6 días, y que no vendrían solos seguramente porque habría más gente en la parte de Galilea, que se unirían en el camino común que guiaba al pueblo hacia el sur y viajarían pues como en las grandes fiestas, junto con otros. No sé si cantando, porque esto de pagar tributos no era agradable, pero en fin, bajaban juntos mucha gente. Bueno, tanto es así que después se vio colapsado aquella única pensión, ¿no? Aquella fonda que había en Belén. ¿Y por qué en Belén? Como hemos dicho, César Augusto cambió la forma de empadronamiento. Tenían que ir al lugar de donde habían nacido, de donde eran sus descendientes. El cumplimiento de la profecía podría estar encaminado a un asunto, claro, que suele pasar desapercibido. Belén fue el lugar de nacimiento de David. Y David fue puesto en sustitución de Saúl porque este sí, David, no Saúl, era un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, escogido por Dios para llevar a cabo una misión dentro del pueblo, independientemente de que su comportamiento a veces dejó muchísimo que desear, pues como el nuestro, como el de todos nosotros. Pero era un corazón conforme al corazón de Dios, y el cual tendría que reinar sobre el pueblo de Israel. La promesa hecha a David fue esta: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido, dice allí, no para unos cuantos años, 4, 5, 10, 20, lo que duraran los reyes. Será establecido para siempre. Amigo, entonces el trono de David estaba vacante por aquellos tiempos. ¿Por qué?
porque Herodes ni siquiera no era judío, era idumeo, era un enemigo, había sido su pueblo enemigo de Israel. Era uno de los pueblos que atacaron a Israel en su éxodo por el desierto cuando salieron de Egipto hacia Canaán. Era un intruso en el reinado, no había rey puesto por Dios, no había herencia sanguínea. Así que tendría que ser un rey puesto para siempre, lo cual hubiese sido imposible si la dinastía de David se hubiese extinguido con el tiempo. No da lugar ahora a meternos dentro de esa genealogía, sería más complicado, pero uno de los hijos, Natán, por ahí aflora la descendencia del Mesías que habría de reinar un día y para siempre en Israel. Así pues, si José procedía de Belén, llamado por el ángel hijo de David, a él se le llama hijo de David, José, hijo de David, o sea, el mismo título, pero no con la importancia de reinar como si tuvo Jesús, en Mateo 1:20, y de su parentesco con el rey judío podía ser demostrado, efectivamente, que el hijo por él reconocido debía ser inscrito en Belén y con su inscripción en ese censo tener derecho a reclamar, cuando llega el momento, a reclamar el trono de David, tal como recogían las Escrituras y como reconocían sus paisanos al Mesías libertador. Los judíos siempre decían esto. Escuchad, Mateo 12:23, y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Este quiere decir, el descendiente que tiene derecho al trono, ¿será este? Ellos hablaban en términos políticos, es verdad. Porque pensaban, si de la dinastía de David tiene que venir uno que va a gobernar para siempre, a ver si llega, a ver si es este. Pero nunca le quitan el título, el hijo de David. Aquellos que se acercaban a él en el momento en que entraba en Jerusalén montando el burro, decían: Hosanna al hijo de David, haciendo valer una profecía del Antiguo Testamento. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna al hijo de David, gloria al hijo de David. Bendito sea el hijo de David. Estaban diciendo, en términos políticos, más que nada. Y en las palabras de Gabriel, del ángel Gabriel a María, se escucha esto: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y qué va a pasar más? Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Qué raro que no se hable de este niño en este tiempo. Que todo se circunscriba a una fiesta pagana, a una fiesta en la que el hombre trabaja para el hombre, para tener más y mejor, para reventar si se puede. Qué pena que el niño ha desaparecido debajo del turrón, del pavo, del solomillo, del coñac, del gin tonic, que ha desaparecido, no está. Ya hemos dejado de escuchar las palabras de Gabriel. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, nada más y nada menos. De manera que era necesario que Jesús naciera y que fuese empadronado en Belén para hacer que la palabra del Señor se pudiera cumplir y así poder reclamar con toda justicia el trono que el Altísimo, en un pacto sagrado con David, reservó para él por la eternidad. Y en la eternidad no vamos a celebrar la Navidad, que lo sepáis. No os coja de sorpresa luego. Vamos a celebrar que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres.
De manera que era necesario todas estas cosas que fuesen preparadas por Dios, los elementos, el escenario, las personas, todos ellos tuvieran un papel dentro del evento grandioso que suponía la llegada de Dios al mundo y se cumpliera paso a paso todas sus palabras, todos los hechos que hombres como nosotros y mujeres como nosotros intervinieron en ellos, porque el Señor así lo había ordenado y preparado con antelación. Aquello no fue nada improvisado. Los hombres fuimos en parte espectadores y en parte protagonistas también, sobre todo de las cosas malas. De las cosas malas. Porque fuimos nosotros, en aquellas personas representadas allí por ellos, los que llevamos a Cristo a morir. ¿O es que se nos ha olvidado eso? Nosotros lo clavamos a una cruz, pero es que así estaba previsto, no fue casualidad, no fue un despiste de Dios que Dios es cerrar los ojos y mira lo que ha pasado. No, todo estaba organizado perfectamente, controlado, al segundo. No olvidéis las palabras de Pablo a los Gálatas, por favor, no olvidadlas nunca. Y llegado el cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, todo esto estaba preparado, el escenario estaba preparado. Los amigos, los enemigos, los neutrales, todos estaban preparados. Dios estaba activo en todo momento. Así se pudieron cumplir todas las cosas que de Él estaban escritas, porque todo giraba en torno a la vida, a la palabra y a los hechos de Jesús. Versos 6 y 7. Y sucedió que mientras estaban ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. No sabemos el tiempo transcurrido desde la llegada a Belén y el parto de María. Pienso que el viaje lo iniciaran sabiendo ellos que al ser el primogénito y que además le había sido revelado que sería varón, se pudieran ahorrar un posterior viaje a Jerusalén, como era obligatorio para todos los judíos cuando el varón abría matriz. En las chicas, las jóvenes, en las doncellas vírgenes, el primero que abría matriz, varón, debía ser presentado en el templo. Claro, si llega a irse 2 meses antes, pues posiblemente tuviese tenido que regresar de nuevo a Nazaret y cuando hubiese dado a luz traer de nuevo al niño, esta vez no a Belén ya, sino a Jerusalén. Tendría que hacer 4 viajes entre la ida y la vuelta. Así que esperando los días de su alumbramiento llegaron casi puntuales. A lo mejor pasarían pocos días hasta que se cumplió la fecha de alumbramiento. Había unos 10 kilómetros aproximadamente entre Belén y Jerusalén, por lo cual era mucho más fácil hacer el camino hacia allí cuando las fechas lo marcaban. Ya sabéis que había un rito de purificación de la mujer, tenían que ir a Jerusalén, presentar a los sacerdotes, ofrecer un sacrificio, etcétera, etcétera. Y hasta que estas cosas no se cumplieron, ellos no marcharon para Nazaret, no se fueron para Nazaret, que se quedaron en Belén posiblemente 1 mes o mes y medio. Y de allí marcharon. Y allí estoy convencido, no sé yo vosotros, allí estoy convencido que en Nazaret fue cuando fue visitado por aquellos magos venidos de Oriente, ya no estaban en Belén. Por eso alguien decía, creo que fue Daniel, el que comentaba antes, como Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años, porque se calcula aproximadamente que ese fue el tiempo cuando los magos dijeron a Herodes que nacería en Belén, le marcaron el tiempo en que habían recibido el aviso y el tiempo que tardaron en llegar, así que aproximadamente esos 2 años. Estaba en la casa ya no estuvieron, no tenía ningún sentido quedar allí ya en Belén. Belén fue una cosa de paso para el censo y aprovechando que estaba cerca Jerusalén, fueron allí y una vez que terminaron los rituales de sacrificios y demás, marcharon para su casa. Ya no van a volver de nuevo ni a un Belén ni a un
a un pesebre ni un nada. Así que María en ese momento lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, cuando no se hallaba para ellos lugar en el mesón. ¿Eran pobres? No lo sé, creo que no. José se ganaba la vida en su trabajo, haciendo carpintería, ¿no? ¿Fueron prejuiciados por el mesonero? Como alguna gente dice, es que ni siquiera el mesonero tuvo compasión. No, yo no creo que fueran cualquiera de estas dos cuestiones. José era artesano, como digo, y aunque su estatus social fuese medio bajo, podía perfectamente pagarse una pensión para unos días. El problema se halló en que posiblemente fuesen muchos los forasteros, y llegados hasta allá, y como Belén era en aquellos tiempos una aldea, un nombre insignificante, pero no tuvo ni siquiera un nombre resonante entre los pueblos y ciudades de Israel, con poca capacidad de alojamiento, pues casi no había posibilidades. Desde luego que el pesebre no sería gratis. Me imagino que algo tuvo que pagar José, pero aquello facilitó que pudiese ser visitado más tarde sin restricciones de visita por unas huestes de pastores, de los cuales vamos a leer ahora qué pasó. Versículos 8 al 12. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. A ver, cuenta, ¿qué grandes nuevas de gran gozo? ¿Son cosas nuevas? ¿Son grandes? ¿Van a producir gozo? Pues estamos deseando. ¿A qué estamos esperando? ¿Os ha nacido hoy en la ciudad de David, que es Belén, un Salvador? Os ha nacido hoy, no un cualquiera, un Salvador. ¿Pero ese Salvador quién es? Pues viene de Dios, porque es Cristo y Señor. Madre mía, ya empezamos. Tan pequeñito y Señor, acaba de nacer y ya es llamado Señor. Y además es Cristo, quiere decir que ha sido enviado, que no está aquí por casualidad. Alguien más fuerte, más importante, más poderoso, lo ha enviado. Esto no es una cuestión de José y de María, de dos personas que están casadas, que quieren formar una familia, no. Este niño ha sido enviado de algún sitio, viene de otro sitio, nace como un hombre, pero ya era antes de nacer, que era la profecía de Miqueas. El Cristo, el enviado, el ungido de Dios. Y esto os servirá de señal. Comprobadlo vosotros mismos, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La señal era esa, porque si era un señor, era un rey, y lo normal no es que estuviera en un pesebre, sino en un pedazo de cuna. Y lo normal no es que estuviese en Belén, en una simple aldea, sino en la capital que se llama Jerusalén, en un gran palacio. La señal es esta: pobre, humilde, también entre comillas digo, porque a los humildes casi siempre le dan collejas en los colegios. ¿Verdad que sí? A los más sencillos, los que no levantan el pío, ¡pum! Pero él, su humildad que le caracterizó para estar entre los hombres, no le eximió de su autoridad, nunca. Mandó a los demonios y los demonios obedecieron. El viento le obedeció. Humilde, sí, pero la autoridad de un gran Señor. Hermanos, casi nunca se habla del susto de Nochebuena, ¿que no? Ahora estaban avisando últimamente en los periódicos de que Hacienda está enviando una carta por estos días a la mayoría de los contribuyentes. Y hay sustos por todos sitios. Porque todos creemos que hemos hecho muy bien las cosas durante el año. Pero después hay una letra pequeña que dice, no alteraros, que no se trata de que tengáis que pagar una multa, sino para poner en orden algunas cositas que se han ido diciendo durante el año y tal y tal. Pero el susto ya te lo has llevado. ¿A que sí? Bien, el susto de Nochebuena existió también. Que los pastores estuviesen en el campo guardando los rebaños durante la noche me hace pensar que el clima era propicio para hacer una labor semejante a esta, claro. El clima de Belén, al sur de Israel, es muy parecido al clima de Andalucía. La temperatura en Belén por estas fechas, por el mes de diciembre,
oscilan entre los 15 de máxima y los 10 de mínima. Entre los 15 y 10 grados, quiero decir, de máxima, no de mínima. 15 y 10 grados. Y las mínimas entre 6 y 0 grados. Por mucho que nos intenten convencer, esta no fue la fecha. Pero bueno, es lo de menos. Vamos a empezar la discusión y esta noche, en la comida de Nochebuena, vamos a estar discutiendo con los primos, con los cuñados, con los sobrinos, a ver si Jesús nació o no nació. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No vamos a gastar teología en este tipo de cosas. Pero la verdad es que las fechas no encajan. Más bien sería una temperatura algo más agradable, septiembre, octubre aproximadamente. Pero bueno, le dieron hace muchos siglos por poner esto, el día del nacimiento del dios Sol, para celebrar la Saturnalia de Roma. Y claro, como siempre en aquellos tiempos, la Iglesia absorbe todas las fiestas que había por aquel entonces. Una fiesta pagana la metieron en la Iglesia cristiana de aquel tiempo y ya se ha vuelto viral, como hoy se diría viral. Hoy ya es viral y ya no hay quien la cambie. Pero bueno, aquellos fueron trucos de la religión de entonces para aceptar a los paganos que venían de celebrar la fiesta del dios Saturno, que eran borracheras por todo sitio, muchas borracheras, porque igual que hoy, y meter allí el nacimiento de Jesús. Lo de menos es eso. Fueron gente sencilla los que recibieron esos mensajes. Fueron gente muy humildes dentro de la sociedad, los que recibieron la visita inesperada de un ángel de Dios. Bueno, aquello tuvo que ser impresionante. Tuvo que ser impresionante. Los ángeles no suelen ser como nos los pintan en los cuentos o en los cuadritos. Caras bondadosas, así, chiquitines, redonditas. Las caras redonditas, rubios. Casi todos son rubios. Todos cantan muy bien. Porque todos decimos, cantan como los ángeles. Pues cantan todos. No hay desafino de ningún tipo. Bueno, yo os invito a pensar de una manera distinta. ¿A quién ha visto un ángel de aquí, en realidad? ¿Alguien lo ha visto? Cuando lleguemos al cielo, si hay posibilidad de preguntar en la oficina que corresponda, ¿puedo encontrar a Giezi por aquí? ¿Quién era Giezi? Giezi era el criado de Eliseo. Y Eliseo fue uno de los grandes profetas de Israel. Tuvo un criado un poco incrédulo. Samaria está rodeada de enemigos, hay un ejército que nos va a comer vivos y aquí no hay nadie que defienda. Y Eliseo le dice, ven aquí, Giezi, vamos a dar un paseo por las murallas. ¿Te parece bien? Se ve perfecto todo, ¿eh? Vamos a dar un paseíto. Y fue con Giezi de la mano o del hombro, y fueron hablando como compañeros. Y dice Eliseo al Señor, Señor, ábrele los ojos a mi criado porque no se está enterando de nada. Cuando allí el salario de una persona valía para comprar la cabeza de un burro, porque no había nada de comer. Se morían de hambre. Y cuando Dios escucha la oración de Eliseo, le abre los ojos, pero los ojos del alma a Giezi, porque estos ojos, que se lo come las cataratas y todo lo que va viniendo, no ven mucho. Pero hay ojos que lo ven todo, y los ojos de Giezi se abrieron de par en par. Y lo que Giezi vio allí fue inenarrable. Gente poderosa, grande, fuerte. Ángeles del Señor rodeando el campamento asirio. Gente que da miedo, gente que da pavor. ¿Cuánto me acuerdo de aquella anécdota que nos contó David Morse? Recuerdo hasta el lugar en Betania, cuando él estaba de misionero, creo que fue en Perú, trabajando con indígenas en la selva, llevando a Cristo allí hasta el fin del mundo para él. Y cómo en un bautismo en el río fueron atacados por gente de la ciudad, por el pueblo que no quería saber nada de aquellos, con palos, con hachas. Fueron atacados violentamente. Y cuando fueron llegando hasta donde estaba el momento de ser bautizado gente, por él, por David Morse, ya con el Señor, dice que se pararon en seco en medio del río y quedaron atónitos mirando algo que los demás no veían y salieron corriendo despavoridos y se marcharon.
Y al cabo de unos cuantos días, David Mor se fue al pueblo para comprar provisiones. Y se lo encontró en la cantina a la gente. Les saludó y ellos dijeron, fuimos a atacarlos. Bueno, ¿y qué os pasó? ¿Por qué no lo hicisteis? ¿Ibais muy bien preparados? Sí, claro, pero estaban con vosotros gente muy poderosa, con aspectos muy fieros, muy aguerridos. No, hombre, estábamos solos en el río. Ah, qué va, broma. Teníais mucha gente a vuestro alrededor. No podíamos penetrar en las defensas. Daban miedo, daban terror. Quiero decir, hermanos, a nuestro alrededor hay gente de otro mundo que nos defiende. Gente que estuvieron dispuestos para defender a Jesús en Getsemaní y Jesús no lo permitió. Y él dijo, si quisiera mi Padre enviaría 12 legiones de esos y me defendería. Gente como esta anunciaron buenas noticias, ¿eh? Buenas noticias. Gabriel por un lado, pero ahora estos ángeles dicen, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ellos se espantaron. El susto de aquella noche fue cambiado porque ellos le dijeron, no temáis. Ellos vieron lo que estaban pasando, ¿eh? Lo vieron cara a cara, pero ellos dijeron, no temáis. Traigo buenas noticias. El mundo no está sobrado ni va a estar sobrado de buenas noticias. Pongáis a la hora que pongáis 24 horas de televisión española, noticias, 3/4 partes de noticias. Cambia el gordo, cuando cambia, ha caído el gordo, entonces no hay más noticia que el gordo. Pero veis cualquier telediario, las 3/4 partes, porque tú quitas el tiempo, quitas los deportes y quitas la lotería, si es que la dan. Lo demás todos son malas noticias. Hace poco nos desayunábamos con que un tipo con 24 años, harto de vivir, odia al mundo y dijo, me voy a llevar por delante a todos los que pueda antes de pegarme un tiro. Se lo pegó después de llevarse a 15 o 16 personas, incluido su propio padre. Esos son los tipos de noticias que encontramos continuamente, que nos deprimimos. A mí me gusta deprimirme. Yo me pierdo un telediario. Pero son todas malas noticias. Secuestradas, violadas, niñas de 3 años. Eso ya es normal. Ya no escondemos los ojos de cuando vemos los cadáveres en la televisión. Cadáveres desmembrados. Ya nos gusta el morbo. Las malas noticias son continuas. Son malas o muy malas. ¿Y sabéis qué? Es lo normal. Es lo normal. Así que aquellos dijeron, os traemos buenas noticias. Pues ya era hora. Las noticias no podían ser mejores en medio de un mundo tan cruel como el nuestro. Y son las mismas buenas noticias, el Evangelio de salvación, las que hoy desde este sitio las podemos contar al mundo. Por eso no me puedo callar. Por eso no nos debemos callar los cristianos. Y no solo para aquellos que tuvieron el privilegio de oírla por boca del ángel. Porque ellos dijeran, qué buena noticia hemos recibido, pues ya está, nos podemos ir a casa tranquilo a dormir. No, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esas noticias son buenas para todo el pueblo. Para todo el pueblo. El mundo, como he dicho, solo quiere ver fiestas y se prepara para eso desde tiempo atrás. Ya estamos casi llegando a septiembre. No han terminado la gente de quitarse el bañador y ya estamos pensando en poner el árbol. Y en medio de tanto alboroto, de tanto trasiego de gente, nos estamos olvidando de lo principal y sin lo cual todo esto no tiene ningún sentido. Los hombres no necesitamos de fiestas que al final pasan con un triste balance, una triste estadística, los que han muerto en carretera, el precio de los carburantes, la cesta de la compra, la inflación galopante, la cuesta de enero. No. Tenemos una gran noticia que supera todas las malas noticias, que nos ha nacido un Salvador, que nos nació hace 2000 años un Salvador, a quien el mundo en general no quiere ver, ni quiere oír hablar de él.
¿Cuántos de nosotros vamos a leer el pasaje de Lucas 2 o de Mateo 1, donde se habla del nacimiento antes de hincharnos a comer los langostinos o la jamba o lo que hayamos preparado? ¿Cuánto de la gente que conocéis vosotros va a hacer eso? No, siente vergüenza, ¿sabéis? Siente vergüenza. Nosotros tenemos que darlo a conocer. Os ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Y señores, como bien se ha dicho esta mañana, y no hay más. No esperéis otros, ¿eh? No esperéis otros. Solamente un Salvador. Es el único que nació con el propósito de morir por causa del pecado. El único que nació para morir por causa del pecado. Su vida tiene sentido porque su muerte iba a solucionar el problema de Dios con el hombre. Por eso tiene sentido. Las demás vidas y las demás muertes no tienen ningún sentido porque nacemos para morir. Morir tontamente como este muchacho, matando a gente. Él nació para morir por el pecado, siendo el Cordero de Dios. Una humanidad sin Salvador es una humanidad perdida para siempre, aunque celebre 1000 fiestas de Navidad y otras 1000 de Semana Santa. La Navidad es Cristo Jesús. Su nacimiento supuso vida para el que está muerto. La Navidad no nos va a librar del pecado ni de la muerte, sobre todo de la muerte eterna. La Navidad debe llenarnos de gozo, sí, pero porque en ella vemos la gracia de Dios obrando en plenitud y vemos también la esperanza de un reencuentro con Dios. Hermanos, el mensaje del ángel no apuntaba a ningún elemento externo. Era necesario no distraer la atención de aquellos pastores sobre cosas, objetos, animales y un sinfín de personajes que suelen abundar en las representaciones navideñas, los belenes, etcétera, etcétera, de todas las ciudades y pueblos, los cuales generan un río de visitas. No, el ángel les dirigió con precisión y les dijo: y hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Esa es la dirección. La brújula de Dios apuntaba en esa dirección. El niño, el niño, el niño. Desde entonces, esa es la única dirección que le ha sido dada al hombre. El niño que un día dejaría de ser niño para mostrarse como el hijo que nos fue dado, el Emmanuel anunciado por el profeta Isaías, cuya misión iba mucho más allá de hacer felices a los hombres por unos cuantos días, dándoles excusas para mostrar una cara distinta a la del resto del año. Bueno, es que el hombre ni en Navidad es bueno, ni en Navidad es bueno. Dice que es donde más peleas hay, así que por algo será. Termino. Aquellos pastores dejaron el temor del primer momento y se apresuraron gozosos a contemplar la viva expresión de Dios reflejado en el rostro del niño Mesías. El gran yo soy se había revelado. No a los sabios, ni a los ricos, ni a los poderosos, ni a los gobernantes, ni a los periodistas de la época, ni a los youtubers, ni a los influencers. No, el hacedor del mundo, ejerciendo su plena soberanía y en contra de lo razonablemente humano, se manifestó a aquel grupo pastoril que guardaba el rebaño de noche con la noticia más esperada desde que este mundo comenzó a ser. Os ha nacido hoy, 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 decía, hoy, no hace un mes, le dijeron, hoy, hoy os ha nacido un Salvador que es Cristo Jesús, el Señor. ¡Corriendo! ¡Id corriendo! Porque ha sido hoy. ¿Por qué dejar para mañana aquello que te puede hacer feliz en este momento? Aquello fue un mensaje glorioso que pronto hicieron correr para compartir la buena noticia de parte de Dios. Nos ha nacido un Salvador. ¿Y os imagináis aquel grupo de pastores yendo al pueblo diciendo siempre lo mismo? Nos ha nacido hoy un Salvador. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Está loco? ¿Este le ha sentado mal la noche? No, nos ha nacido hoy un Salvador. ¿Y dónde podemos verlo? En Belén. Señal, en un pesebre, allí está.
envuelto en pañales, ¡vamos! Y todo el mundo a correr. Pero hoy la gente ya ha perdido la ilusión por el niño, ya no corren a por el niño, corren a ver si empiezan a coger los alimentos bajo de precio y se forman colas para la lotería de Navidad, colas que dan la vuelta a 20 bloques. Y todo el mundo quiere ser feliz a costa de todas estas cosas. El niño se ha olvidado. Y hay que decir a la gente, señores, os ha nacido un Salvador hace 2000 años, pero aún estás a tiempo de ir a verlo. Aún estás a tiempo de encontrarlo en tu corazón. No es un Salvador cualquiera, sino aquel que ha sido anunciado a través de un gran resplandor que atemorizó a los hombres, que un día llegó a decirle a todo el que quiso escucharlo, yo soy la luz del mundo, señores, yo soy la luz del mundo. ¿Y sabéis qué? El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el Salvador, mi Salvador. Este es mi Salvador personal y no quiero otro. Ni puedo confiar en otro, ni espero a otro. Este es el único. Nosotros hoy, desde esta plataforma, no podemos callarnos y gastar el tiempo que sea necesario. Queremos ser como aquellos pastores. Han pasado siglos desde entonces, pero el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Y por qué? Porque los hombres seguimos siendo lo mismo, grandes pecadores, necesitados de un gran Salvador y el cual nosotros, que es Cristo Jesús. El niño de Belén no va a volver a nacer, ni va a volver a morir. Aquel niño que nació en Belén volverá un día y todo ojo le verá. Y volverá no para ser humillado por el hombre, sino para ser el rey y el juez de todos aquellos cuyos pecados no hayan sido lavados en su sangre. ¿Queda claro? ¿Os queda claro? Por eso queremos insistir. Y sobre todo aquellos que aún todavía no son de aquel niño, no son del equipo de aquel niño, no son de la familia de ese niño que nació en Belén, que lo contemplan de lejos, en la distancia, arropado por las luces, por el oropel, por el lujo, por el gasto, por el consumismo. No. Queremos insistir en llevarte estas buenas nuevas un año más. No solo ahora en Navidad o en Semana Santa, tiempo de fiesta, tiempo de vacaciones, donde se guarda un tenue recuerdo de lo que aconteció en torno a la persona de un tal Jesús, sino todos los días del año. Es una época de regalos. Mira, el de Dios para ti, que aún no tienes a Cristo, es el regalo de la vida eterna. Si crees en todo, con todo tu corazón, es el perdón de tus pecados y la vida eterna lo que Él está dispuesto a regalarte. Que lo demás que han puesto para ti en el árbol o en el Belén o debajo de la cama represente lo ínfimo y lo mínimo, sino que celebres el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo como nunca antes lo había celebrado. Que esta Navidad sea entonces para ti el comienzo de una relación eterna con Dios. Hermanos queridos, que Dios os bendiga muchísimo. No solo en estos días que están llamados a ponerse ciegos y todo, cuidad vuestros estómagos, por favor. Que después pesa, las indigestiones pesan y los años no perdonan. Dejad a un lado esto, adorad a Dios. Usadlo para testimonio de la verdad. Llevar a otros el mensaje de la buena noticia que llevaron los ángeles. Os ha nacido un Salvador. ¿Qué te parece? Comunica con tu vida los hechos que Dios está haciendo. Que Él te bendiga, te ayude y te haga tener una feliz Navidad. Gracias, Señor, por el regalo de tu Hijo, que vino envuelto en sufrimiento también. No fue un papel con muñecos. Su sangre da testimonio de que su destino era sufrir para reinar, bajar a lo más profundo para ser elevado a lo más alto. Señor, bendecimos tu nombre glorioso, que hizo posible que el Hijo eterno de Dios se hiciese hombre.
Gloria y honra sean a Él ahora y por siempre. Amén.